Estamos contentos de poder estar juntos esta noche para que así vamos a entrar más bien en algunos puntos bastante interesantes de lo que día tras día está aconteciendo sobre nuestro mundo. Un mundo que, ¿sabe? Yo vi una pintura una vez, entonces era la planeta Tierra. ¿Cómo es planeta Tierra? ¿Redonda o cuadrado? Redonda. Entonces el pintor puso un flor sobre esa redonda, que es la planeta. Cuando Dios terminó de hacer la tierra era bonita, perfecto, como Dios la hizo. Muchas gracias, hermano. Como Dios la hizo, ¿ok? Redonda, bonita, con un flor. Entonces ese pintor mismo puso sobre ese mismo planeta 2017 y quitó la flor y puso un mecha. ¿Sabe los, cómo se llama? Fuegos artificiales. ¿Cómo se llama ese punta gris que está saliendo arriba? Se llama mecha. Entonces puso sobre la planeta Tierra, en vez de la flor, como la planeta Tierra es hoy en 2017, el pintor puso un mecha. ¿Tú comprendes qué significa eso? Cuando una bomba, como nuestro mundo está hoy, con tantas cosas que están sucediendo, me parece un bomba, ¿verdad? Porque todo el mundo, hay angustia sobre la tierra porque no sabemos cuándo se explota. Porque hay tantas cosas que están sucediendo, como estamos diciendo ayer. El mundo está diciendo ya basta, estoy cargando mucho pecado, no puede cargar más. Y pronto no sé qué va a hacer. Si es bomba, va a explotar. Pero gracias a Dios que no es un bomba. Hay otra resolución, porque Dios que creó el mundo dijo algo importante. Y en estos días vamos a estudiar lo que Dios dijo que va a suceder. Bueno, aquí hay una persona que está dándonos bienvenido aquí. ¿Quién es? ¿Lo ve bien? ¿Es una persona que está dándonos bienvenido? ¿Quién es esa persona? Dios está dando a ti bienvenido. ¿Ok? Sea bienvenido esta noche mientras vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero felicitar a los inteligentes. Debe ver, ¿quién es inteligente por acá? Sabes, la Biblia dice que ¿cómo se llaman las personas que no estudian? Bobo. En Papamento dice bobo. ¿Cómo se llama en español? Algunos dicen bruto, algunos dicen ¿cómo? ¿Perdón? Analfabeto, ¿ok? Vamos a llamarlo algo así. Sea analfabeto o bruto, algo así. Entonces la Biblia dice, los brutos dicen que no existe Dios. Entonces, ¿por qué estoy felicitando a los inteligentes esta noche? Porque si vosotros todo está presente, significa vosotros todo es inteligente, porque usted cree que Dios existe, por eso vino. ¿O no? Es porque usted cree que Dios existe, por eso tú estás por acá. Es decir, quiero felicitar a ti por estar solamente por acá. ¿Sabe por qué también? Mira, en el cielo hay gozo. ¿Sabe por qué en el cielo hay gozo? Porque usted está aquí presente. Porque usted podía escoger, no, esta noche yo voy a ver una buena película. O esta noche ya tú sabes dónde. Pero como usted escogió de estar por acá, mira, los ángeles de Dios están notando los nombres de los que están presentes esta noche. Es decir, siéntese contento porque el cielo está notando tal persona y tal y tal, y los ángeles están notando todo. Por el esfuerzo que usted hizo para estar presente, Dios solo te puede recompensar tu esfuerzo. Es decir, prepárate porque la bendición de Dios viene. La recompensa de Dios viene para los que hizo un esfuerzo para estar presente. Más aún, vamos a probar a ver si esta semana sí podemos estar. Si podemos, vamos a ver mañana, pasado mañana. Si tú vas a estar, me imagino que algunos ya de esta semana ya la recompensa de Dios llega. Es decir,
y mejor recompensa de Dios. Porque si yo voy a recompensarte, las recompensas humanas se terminan. Si yo dice, bueno, voy a darte $1,000. Mañana yo te pregunto, ¿dónde está? Se acabó. Mejor la recompensa de Dios. Eso es más seguro. Ok, es decir, decidió parar tus actividades para venir a escuchar la palabra de Dios, y lo que usted hizo, solamente Dios, mira, los ángeles están notando y Dios está notando que tú estás presente. Será algunos días, en estos días, inolvidable para ti y los suyos, porque tú estás presente. Bueno, vamos en el tema de esta noche. El tema de esta noche, vamos a hablar un poquito del universo. Vamos a viajar un rato, ¿ok? Salir de la planeta Tierra. ¿Usted no cansó de ese planeta? ¿No cansó de aquí? Vamos afuera un rato, ¿ok? Donde hay billones y billones de luces. Cuando tú sales para allá afuera de su casa, cuando no hay luz, y si tú ves arriba, wow, hay un montón de luces. Entonces vamos a viajar un poquitico ahí en el medio de los billones de luces. Bueno, hoy vamos a estudiar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Lo que vemos por acá, que es ese redonda como parece cuando viene un huracán o algo así, ese se llama galaxia. Galaxia es lo que estamos viendo. ¿Qué es galaxia? Galaxia es donde hay billones y billones de luces, planetas, soles, estrellas, lunas. Es de lo que está presente por acá. Y los científicos llaman esa galaxia Vía Láctea. Vía Láctea. ¿Por qué? Porque parece un mancha de como leche así. Si no hay, yo recuerdo antes cuando yo vivía en Bandabo, entonces cuando no había luz, si tú ves bien, hay una mancha. No sé, porque hoy hay tanta luz, tú no ves tanto. Pero hay como una mancha que está pasando así blanco. Esa mancha es porque nosotros, como planeta Tierra, pertenece en esa galaxia. En esa galaxia, los científicos dicen que hay como 200 billones de soles. Nosotros conocemos un sol. ¿Usted conoce 2 soles tal vez? Conocemos un sol. Ese sol que vemos subiendo por acá, como si está subiendo, bajando por allá, es uno que conocemos. Pero normalmente, nosotros como planeta Tierra pertenece aquí dentro. Y los científicos dicen hay 200 billones de soles en solamente esa galaxia. ¿Ok? Un poco más para adelante. Esa es otra galaxia, se llama nebulosa. Esa galaxia, voy un poquito para atrás para ver otra vez. Esa galaxia, la grandura de una galaxia como por ejemplo, para tener una idea cuán grande es una galaxia, su espacio de anchura, es lo mismo, por ejemplo, que si tú agarras un avión, el avión que corre más duro. ¿Cómo llama el avión? F-16, por ejemplo, no de guerra, que corre duro. Tú pones ese avión de la punta por acá, ¿ok? De punta por acá, lo pone por acá y hasta el punta por allá. Tiene que viajar para allá, de punta aquí para allá. Es lo mismo que si tú pones una hormiga aquí abajo y diciéndole camina para llegar a Holanda. Para tener una idea cuán lejos, cuán tantos días él camina para llegar, significa para que el avión viaja de esta punta al otro punta, de grande que es una galaxia. Es lejos. Un poquito más por delante. Esa es nebulosa, que es otro más aún. ¿Ok? Aquí lo que vemos que nosotros conocemos que está pasando por acá. Ese es el sol. Aquí tenemos la planeta Tierra, tenemos luna más cerca aquí y algunos planetas. Todos los soles que existen alrededor de cada sol hay como 9 a 11 luna y 9 a 11 planetas alrededor de cada sol. Y ese es el sol que vemos todos los días. Aquí lo vemos un poquito más de cerca. Tenemos planeta Tierra, luna por allá, Júpiter y algunos. Vamos un poco más para adelante. Ahora, de estos asuntos que vemos allá arriba,
¿Tú crees que la Biblia también habla de esto? Vamos a estudiar un poquito para conocer, a ver que si la Biblia habla de estas cosas que vemos ahí arriba. Vamos a ver qué la Biblia nos dice. Vamos en el libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a ver qué la Biblia nos dice. Isaías 40 versículo 26. Isaías 40 versículo 26. ¿Qué la Biblia nos dice? Isaías 40 versículo 26. Isaías 40 versículo 26. Si podemos ganarlo, cualquier cosa, nuestros hermanos, da a tu amigo o compañero un mano para agarrar los textos, porque es bueno para que nuestros hermanos y nuestros amigos vean que Dios mismo está hablando con los textos. Vale la pena ver los textos. Para no decir, hay un hombre negro delante que está diciendo esto. No, no, no. Vale la pena ver que la Biblia lo dice. A ver, ¿qué la Biblia nos dice? Isaías 40:26 dijo, ¿no? Ok, ¿qué nos dice, hermano? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Uy, uy. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Wow, mira que la Biblia nos dice. La Biblia está diciendo ahí, levantad vuestros ojos y ved, mira y cuenta. Dice, Dios saca y cuenta su ejército. A todas la llama por nombre. Es decir, podemos, para nosotros es incontable, pero para Dios no, porque cada uno para Dios tiene su nombre. Y la Biblia dice, cuando Dios llama, cada uno por su nombre comunica con Dios. Es decir, para tener una idea, por muchos que son, Dios tiene control de todos. Y ninguno choca con otro, que podemos decir, hay un problema. A veces los científicos, nosotros, no, yo un par de días pasados dijeron que hay un septiembre, algo de septiembre más o menos. ¿Sí? Dijeron que hay un pie de que está viniendo. Hay mucha gente, ¿y tú qué pasó? No, es Dios quien controla todo. Es Dios quien lo creó. Cuando un día se choca, es vergüenza para Dios. Los ángeles dicen, Dios, ¿qué está pasando? Dios nunca pone su cabeza, ay, mira qué está pasando. No, Dios tiene control. Y si Dios tiene control de tantas cosas así, ¿no vale la pena permitir Dios tener control de tu vida? De tu hogar, de tus cosas. Vale la pena. Porque si Dios tiene control, permite Dios también controlar sus cosas. Y te aseguro, tendrás éxito en sus cosas. Todo eso es el imperio de Dios. Mira cuánto, ¿tú puedes contarlos? De tantas luces que vemos, uno, otro, no puedo contar. Es incontable, pero todo, como la Biblia dice, por Dios está siendo controlado. Ok, mira otro texto también que nos habla del universo. Vamos en el libro de Nehemías 9. Nehemías capítulo 9 versículo 6. ¿Qué más la Biblia nos habla del universo? Nehemías capítulo 9 versículo 6. ¿Qué más la Biblia nos habla del universo? Nehemías 9 versículo 6. Aquí nos dice, ¿qué nos dice, hermano? Tú solo eres Jehová. Ajá. Tú hiciste los cielos. Ajá. Y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Wow. Es de lo que es de Dios. Pero yo quiero mostrar, mira, capta bien el comienzo. Mira cómo dice el comienzo. Tú solo eres Jehová. Mira que dice ahora. Tú hiciste los cielos de los cielos. ¿Por qué está diciendo 3 veces? Tú hiciste los cielos de los cielos.
¿Tú sabías que existe 3 cielos? Existe 3 cielos. ¿Cuáles son estos 3 cielos? El primer cielo es donde podemos ver con nuestros ojos, donde los pájaros vuelan y vuelan los aviones. Tú puedes verlo. Pero tú puedes ver allá en medio de los estrellas. Tú tienes que necesitar telescopio para ver. Es decir, el segundo cielo es donde están las estrellas. Y el tercer cielo es donde vive el Creador. Estos 3 espacios hay. Más adelante vamos a ver cómo Dios habla de estos 3 también. Ok, de estos 3, de lo que la Biblia nos enseña. Va un poco más para adelante. Ok. Vamos un poquito más de cerca para cerrar conocido un poquito más de cerca con estos planetas. Aquí vemos, ¿qué vemos por acá? Vemos, ese es ¿cuál? Este planeta Tierra. ¿Dónde está Curazao? Curazao está más o menos por acá, ¿no? En medio de América. ¿Más abajo? ¿Dónde estamos? Tiene que virarlo un poco. Déjenme virarlo. Déjenme que voltearlo. Bueno, entonces tranquilo. Ok. Ese planeta Tierra, lo principal, ese planeta Tierra, ese es Venus, ok. Tenemos aquí Pluto, Mercurio, Mars. ¿Cuál es más grande? Planeta Tierra, es decir, ganamos. Es más grande. Vamos un poco más para adelante. Un poco más para adelante tenemos también por acá, ok, ese es Júpiter. Okay? Júpiter, tenemos Saturno, tenemos Neptuno, tenemos Urano. Aquí está el planeta Tierra. Yo creí que nosotros era más grande. Wow, es decir, aquí está el planeta Tierra y los otros más pequeñitos. Ahora, mira que los científicos dicen, tú puedes poner 1300 planeta Tierra, tú puedes poner en Júpiter. Para tener la idea cuán grande es Júpiter de planeta Tierra. Es decir, no podemos hablar muy duro para que eso no nos trapa. Es decir, Júpiter es mucho, mucho más grande que el planeta Tierra. Va un poco más para adelante. Ok, también tenemos, va a ver un poquito más para adelante, tenemos, aquí está el Sol. El Sol que vemos todo el día pasando por acá, por allá. Aquí está el Sol. Pero ahora mira los Sol. Mira dónde está. Mira Júpiter por acá. Aquí está Júpiter que decíamos, tú puedes poner 1300 mundos en, wow, Júpiter. Y mira dónde está. Aquí está el mundo. Del Sol. Ah, por eso a veces que paramos, por eso el sol se quema tan duro, sí. Pero mucho, mucho más grande el sol es del planeta Tierra. Un poco más para adelante. ¿Ok? A ver. Ok, aquí tenemos Arturos. Tenemos Arturos por acá. Tenemos Polus. Está el sol. Wow. Es decir, que hay planetas a mucho, mucho más grande. Hay soles, que es decir, wow. Mucho, mucho más grande. Un poco más para adelante. Tenemos también, aquí está Antares. Ok, Betelgeuse. ¿Y dónde está el sol? Mira dónde está el sol. Mira dónde quedó el sol. Aquí está. Ni siquiera lo ve. ¿Y dónde está el planeta Tierra? Se desapareció. Ni siquiera lo veo. Es decir, familia, si nosotros como planeta Tierra queda en medio del universo como nada casi, mi pregunta es, si estos planetas si son tan grandes, entonces ¿cuán grande es el universo? Y si tan grande el universo, ¿cuán grande es el que creó todo? Que es tu Dios y mi Dios. El Dios que usted vino a servir esta noche. El Dios que tú vienes a estudiar su palabra. ¿Cuán grande entonces es ese Dios? Wow, para tener una idea. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a entrar en el planeta otra vez. Ok. A ver. Okay. Vamos a ver otro texto también que la Biblia nos dice. Salmo capítulo 8, versículo 13, versículo 4. Salmo capítulo 8,
versículo 3 y versículo 4. A veces la gente dice a veces que no, usted va a estudiar la Biblia, va a ser loco. Nunca. Sino la Biblia hasta te enseña de cosas que ellos no saben nada. ¿Tú sabías que antes que la gente estaba diciendo la tierra es plana? ¿Tú sabes que la Biblia dice la tierra es redonda? Dice la tierra es redonda, mientras la gente, hasta sabios, creían que el mundo era plano. Para tener una idea que la Biblia te enseña y a ser sabio. Ok, mire que la Biblia nos dice en Salmo 8, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Versículo 4. Dijo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. No sé que usted está captando ese texto. Bien ese texto. Mire que el texto dice, cuando veo los cielos, aquí David está diciendo, Señor, cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y sol y esas cosas que tú formaste, versículo 4, dale para adelante. Mire que dice ahora, versículo 4. Digo, está diciendo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Es decir, lo que David está diciendo, Señor, cuando yo veo todas esas cosas grandes, yo pregunto, y para nosotros aquí tan pequeñito en medio del universo, ¿usted aún recuerda de nosotros? Para tener una idea, por grande que ese Dios es, está recordando de nosotros aquí pequeñitos así en medio del universo. Déjame darte una idea. Mira, porque yo amo tanto ese Dios. Por grande que es, por lejos que pensamos que Dios es y que el cielo es donde Él vive. Voy a contarte algo rápido. Una vez, allá se llama The Savannah, había una campaña como esto, pero más pequeño, como un 20 y pico personas solo, como estudio, ¿no? Entonces yo tenía un bus para correr y buscar gente. Yo estaba viniendo hasta Penn Strat es por acá, ahí bien cerca, ¿no? Yo estaba viniendo hasta por acá buscando a alguna gente y lo lleva para The Savannah todos los días. Uno de estos días, yo vive en Bandabou. Uno de estos días yo salí de casa, entró el bus, llegó a la puerta para salir sobre la calle. Yo fui por acá, por ahí. No tengo gasolina y no tengo plata. Y yo tengo que venir hasta Penn Strat buscando a algunas personas y lo lleva para The Savannah para que el pastor que estaba predicando para que así predique a la gente. Entonces, wow, no tengo gasolina. Ahí parado, yo digo, Señor, no tengo gasolina, pero la gente me está esperando. Por favor, vaya conmigo. No permite que el gasolina termine. Vaya conmigo, lleva a las personas para la campaña. Para cuando termina, déjame llevarlos a casa. Después, si la gasolina termina, bueno, voy a ver cómo llegar a casa. Bueno, me salí, me fui. Voy a Penn Strat, buscar a la persona y lo lleva para la campaña en The Savannah. Después, ¿sabe? El pastor que estaba predicando, después que el pastor terminó de predicar, yo estaba sentado ahí atrás. El pastor hizo así, familia con la gente. Ustedes ven ese muchacho sentado ahí atrás y yo estaba sentado allá. Ese muchacho viene de casi Chile, viene lejos de allá a buscar a esa persona también por acá. ¿Vamos a pasar algo de gasolina para él? Yo no hablo nada con el pastor. Y normalmente la iglesia, cuando pide ofrenda y cosas así, la iglesia da al muchacho debe dar al muchacho para que el muchacho compre su gasolina para buscar a la gente. No va a pedir la gente plata para el Señor para comprar gasolina. Pero Dios habló a través del pastor. Ellos pasaron una ofrenda así. Yo llenó mi tanque, compró un lata de aceite, yo corro toda la semana. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esto? Ese por pequeñito que estamos en medio del universo, Dios acuerda que yo no tengo gasolina. Ahora, si ese Dios es tan poderoso para recordar, para escuchar,
en tus problemas, sea enfermedad, algo, ese Dios tú puedes confiarla. Tú puedes pedirla. Por eso la Biblia dice, pedid y os será dada. Pídele, es tu Dios. Es decir, por pequeñito, por eso David está diciendo, Señor, cuando yo veo los cielos, las cosas grandes, yo pregunto, pero nosotros que estamos así tan pequeñitos, acordó de nosotros hasta mandar a Jesús para morir para nosotros. Ese Dios amoroso tenemos. Por lejos que Él puede vivir, por grande, por pequeñito que estamos, ese Dios constantemente está pendiente de ti. Depende de Él, es tu Dios. En tu necesidad, sea enfermedad, lo que hay, depende de Él, es Dios. Lo que te necesita, recuerda, Él tiene depósito. ¿Qué tú necesitas? ¿Casa? Dios tiene depósito de casa. La tierra, que para hacer un casa necesita cemento con tierra. Él te puede no pedir a mí, porque a mí también tiene que pedir a Él. Pide a Dios. Él te puede dar, porque Él es Dios. Ahora, un poco más adelante. Voy a hacer una pregunta. De tantas billones y billones de planetas que existen, ¿ustedes creen que solamente el planeta Tierra es un planeta habitado? ¿O tú crees que hay otros planetas habitadas con gente? ¿Qué la Biblia nos puede decir de esto? Vamos a ver, porque la Biblia habla de esto también. Vamos a ver que si la verdad hay, pero no asunto de lo que vemos por televisor, los UFOs con platillas, no, hombre, cabeza grande, orejas pequeñitas así. No, son seres humanos, pero perfectos sin pecar. Es nosotros que pecó. Pero vamos a ver que la Biblia nos, vamos a ver primero Apocalipsis 12, versículo 12. Vamos a ver que la Biblia nos dice de otros seres también que están sobre el planeta. Vamos a ver. Vamos primero en Apocalipsis 12, versículo 12. Vamos con algunos textos para ver cómo la Biblia nos confirma que hay seres sobre otro planeta también. Sí. Ok, aquí tenemos Apocalipsis 12, versículo 12. Me olvidó, los que pueden escribir también, tú puedes escribir los textos, no hay problema. Ok. Conseguimos los papeles para petición de oración, ¿no? ¿Aún algunos de nosotros tenemos el papel? Recuérdame, porque mi cabeza tiene muchas cosas dentro. Vamos a orar por estos papeles, pero cuando terminamos, entonces vamos a dale, hermanita, no hay problema. Toma ese solo, entonces más cuando terminamos, vamos a tomarlo y vamos a orar ahí por las peticiones. Acuérdame, ¿qué nos dice Apocalipsis 12, versículo 12? Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok, capta bien que la Biblia está diciendo, pero escucha que la Biblia dice. La Biblia dice, por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Mi pregunta, ¿con quién Dios está hablando por acá? Está diciendo, oye bien que está diciendo, por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, significa cielos, y los que moráis en ellos. ¿Con quién Dios está hablando? Ahora mira cómo Dios hace una diferencia. Mira cómo sigue diciendo. Ahora mira, dice así. Hay de los moradores de la tierra. ¿Cuál es tierra? Nosotros. Planeta Tierra. Planeta se llama Tierra. Pero mira la diferencia que Dios está haciendo. Mira que dice. Hay una diferencia, una distinción. Dios dice, alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. Ahora mira que Dios dice ahora, hay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? De la tierra y del mar, porque el diablo
ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No sé qué están notando que hay una distinción. ¿Cuál distinción? Dios está diciendo: alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos, mas hay de vosotros, moradores de la tierra. ¿Por qué hay de vosotros? Porque el diablo bajó con su gran furia sobre vosotros. Es decir, hay una diferencia de lo que Dios está mostrando. Los cielos y los que moráis en ellos. Ahora, tú puedes decir, sí, pero son los ángeles. No son los ángeles. Vamos a ver un poquito más para adelante. Vamos a ver un poquito más para adelante. Vamos en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver con quién Dios estaba hablando. 1, versículo 6. ¿Qué la Biblia nos dice? Aquí está. Recuerda anotarlo si quiere. ¿Qué nos dice? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ajá. Vamos a parar ahí. ¿Qué está pasando? Oye bien que el texto dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Mi pregunta es: ¿quién son estos hijos de Dios? ¿Son personas, tú crees, de planeta Tierra? ¿Cuál persona de planeta Tierra? Porque todos somos pecadores. ¿Cuál de nosotros podemos ir delante de Dios sin morir? Es decir, estos hijos no son nadie de planeta Tierra. Porque la persona de planeta, recuerda, todos murieron, todos somos pecadores. Y ningún pecador puede parar delante de Dios. Puede ser los ángeles, pero no, mira algo importante más. Vamos en capítulo 2, versículo 1 y 2. Mira que dice. Vamos a repetir algo. Mira, pon atención. Aquí dice: un día vinieron. Mira qué va a pasar ahora en capítulo 2, versículo 1 y 2. Aquí, ¿qué nos dice? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Pon atención qué está pasando. Mira, ese texto ahora está diciendo. Ok, mira que dice: aconteció que otro día. Aguarda. ¿Qué decía el texto primero? Aconteció que un día. Pero ese texto está diciendo: aconteció que otro día. Significa que son varios días que ellos presentan delante de ¿quién son? Y dice: vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová otra vez. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Vamos a ver el versículo 2, ¿qué dice ahora? Porque el diablo está en medio de ellos. Versículo 2 dice: y dijo Jehová a Satanás: ajá, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Mira qué está pasando. El versículo 2 dice: Dios está preguntando. Recuerda, los hijos vienen delante de Jehová. Satanás también vino. Y Dios ahora está preguntando a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra. Ejemplo, si estamos en Oranjestad, yo llega, usted, ¿de dónde usted vino? Yo vino de Bandabou. Yo no voy a decir yo vino de planeta Tierra, porque todos nosotros estamos ahí. Es decir, ellos no estaban en la planeta Tierra, estaban en un otro lugar delante de Jehová. Satanás también fue en medio y Dios preguntó a Satanás: ¿de dónde viene? Y Satanás dijo: de rodear la tierra y andar por ello. Significa que ellos no estaban en planeta Tierra. Ahora mi pregunta es: si son hijos de Dios, ¿quién son? Son hijos de otro planeta. Pero para algunos tal vez que piensan que son ángeles, no son ángeles. ¿Por qué no son ángeles? Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreo. Hebreo 1, versículo 5. Vamos a ver por qué te aseguro que no son los ángeles. Son hijos de Dios, pero ¿quién son? Hebreo capítulo 1, versículo 5. Ok.
Mira que Dios está diciendo ahora en Hebreo 1, versículo 5. Mira que la Biblia nos dice. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, Ay, ay, ay. yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. No sé qué usted notó. Es decir, mira qué te está diciendo. Porque a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú. Ay, ay, ay. Ángeles no son hijos de Dios. No sé qué usted notó. La Biblia aclara todo. Es decir, estos hijos delante de Dios no son ángeles. ¿Quién son entonces? Si no son los ángeles, si no son gente del planeta Tierra, ¿quién son entonces? Son las personas que Dios ha dicho: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Mas hay de planeta Tierra. Son los hijos que están viviendo en otros planetas. Cada temporada ellos reúnen. Déjame decirte por qué. Ok, la pregunta: ¿por qué Satanás está en medio de ellos? Esta es otra pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira qué pasa. Tenemos que ir un poquito en la Biblia y volver. Vamos a ver qué está pasando. Génesis 1, 26. Vamos rato. Génesis 1, versículo 26. Vamos a ver qué está pasando. Génesis 1, versículo 26. ¿Por qué Satanás está en medio de estos hijos de Dios de otro planeta? ¿Qué Satanás está haciendo en medio de ellos? Si son hijos de Dios, si son hombres sin pecado viviendo allá, ¿cómo es que el diablo está en medio de ellos? Vamos a ver algo importante para captar. Génesis 1:26 nos enseña esto. Cuando Dios creó el mundo, mira qué Dios hizo. Cuando Dios creó el mundo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira qué sucedió. Entonces dijo Dios, mira, es cuando Dios hizo el hombre también. La Biblia dice, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mira que dice ahora: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿qué Dios hizo a Adán? Lo hizo Señor de la tierra. Porque Dios, cuando Dios hizo a Adán, dijo: señoree sobre los bestias, los animales. Adán es gobernador de la tierra. ¿Estamos captando? Es el Señor de la tierra. Ahora mira, cuando Dios hizo las otras planetas, también puso un gobernador, un hombre y la mujer, para que ellos procrean. Procrean, dice, ¿no? Ok. Cada gobernador, cada primer hombre de la tierra, vamos a hacer un poquito más claro. Vamos acerca, Venezuela. Venezuela tiene un presidente. ¿Y qué tienen las ciudades de Venezuela? Gobernadores. Me imagino que Maduro reúne con los gobernadores de la tierra, por ejemplo, cada mes o cada 2 meses. ¿No cree? Claro, él tiene que reunir con ellos. ¿Qué está pasando por acá? Dios, que creó los gobernadores, los hombres, primer hombre de la tierra, y hizo todo gobernador, Dios reúne con ellos cada temporada. ¿Quién de planeta Tierra debía ir en esa reunión? Adán. Pero Adán obedeció al diablo y el diablo quitó su poderío. Y ahora es con el diablo que está dirigiendo las cosas en vez de Adán. Adán murió. ¿Cuál es el gobernador? El diablo. Pero vamos a comprobarlo ya ahí con la Biblia. Por eso el diablo estaba apareciendo en esa reunión en medio de los otros hijos.
Y me imagino, imaginando, ¿no? Me imagino que él se cambió, porque se puede cambiar, era un ángel de luz. Se estaba cambiando como Adán y estaba yendo en el medio. Pero tú puedes engañar a Dios. Y estaba en medio de ellos como si fuera nada pasó. Y Dios dice, hay un oreja largo ahí. Y Dios preguntó el diablo, Satanás, ¿de dónde usted salió? Entonces por eso él dijo, yo vino de planeta Tierra y andar por ella. Ahí está el asunto. Es decir, los otros seres, ellos, era Adán que debía ir en esa reunión. Por eso el diablo estaba yendo, pero él se fue, estaba yendo hasta que Jesús murió en la cruz. Ya no tenía poder más para ir a ningún lugar, solamente tierra. Ok, vamos a seguir un poco más hablando. Vamos a comprobar ahora con algunos textos, ¿verdad? ¿Quién es gobernador o esto? Vamos a ver. Bueno, ¿cómo puede ser que el diablo es nuestro representante? Ok, vamos a ver con algunos textos para comprobar. Vamos a comprobar esta parte de si es gobernador, sí o no. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a comprobar, a ver con la Biblia, para ver que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Que si el diablo es gobernador, sí o no. Lucas capítulo 4, vamos a leer versículo 5 hasta versículo 7. ¿Qué nos dice la Biblia? Lucas 4, versículo 5. Vamos a poner atención, mira qué pasa. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Versículo 7. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Ok, vamos al versículo 5 otra vez. Mira qué pasa. No sé si ya usted lo vio. Versículo 5 dice, y aquí era, ¿sabe? Se llama, el mundo le llama esa temporada cuaresma. ¿No es cuaresma? En empapiamiento dice cuaresma. No sé en español. ¿Cuaresma también? ¿Pascua? ¿Ese 40 días ahí? ¿Cómo un cuaresma? Cuando dicen que el diablo está suelto. Cuando dicen, como si fuera está suelto 40 días y el día 41, ¿quién va a amarrarlo? Bueno, esa temporada que conocemos que Jesús se fue a ayunar y cosas así. Ok, cuando Jesús se fue a ayunar, la Biblia nos dice, el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Es decir, el diablo mostró a Jesús Curazao, Venezuela, Bonaire, todos los reinos de la tierra. El diablo mostró a Jesús en un momento de tiempo. Versículo 6. Versículo 6 dice, y el diablo dijo, a ti, mira, el diablo estaba hablando con Jesús, dijo, a ti te daré toda esta potestad. Es decir, todos estos reinos te daré y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero le doy. El diablo está ofreciendo a Jesús, usted con yo, con el mundo, con todo. ¿Cómo es que el diablo está ofreciendo a Jesús nuestra tierra? Y el diablo dijo, a ti te dará todo y gloria, sí, porque a mí me ha sido entregado, a quien quiero le doy. No fue entregado él lo quitó de Adán. Por eso mintió a Eva y Adán. Ellos comieron y perdió todo y él lo tomó. Sí. Entonces, versículo 6, versículo 7 dice, 7 dice, si tú postrado me adoras, todo será. Si me adoras, te doy el mundo total. ¿Has notado con la Biblia que la Biblia está diciendo quién está dirigiendo las cosas? Ahora sí podemos decir, no, ese texto no está bien. Vamos a ver qué Jesús mismo ahora nos dice. San Juan 18:36. Mira cómo Jesús mismo lo aclara mejor aún.
San Juan 18:36. Mira que, porque aquí el diablo está hablando, pero vamos a escuchar lo que Jesús mismo está diciendo. San Juan, mira que la Biblia nos dice. Nos dice así. Respondió Jesús: Ajá. mi reino no es de este mundo. Ay, ay, ay. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ajá. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué Jesús está diciendo? Mi reino no es de aquí. Familia, donde usted está viviendo, Jesús dice, este no es mío. Entonces estamos en problema. ¿Usted recuerda la oración que Jesús nos enseñó para orar? ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira que dice ahora. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Ah, aguanta. Es porque este reino no es de él. Está diciendo orar, pedir que venga su reino. Porque aquí no es de él. Familia, estamos viviendo en un pozo sin salida. Ahora mira, no es ese hombre negro que está diciendo, sino la Biblia está diciendo, ¿o no? Es la Biblia que estamos leyendo. Entonces es por eso que los crímenes no quieren terminar. Y la gente dice, vamos a orar para Curazao. Sabes, una vez María Liberia Peter, lo conoce, ¿no? Cuando era diputada, ella estaba diciendo en la noticia, cuando las cosas estaban siendo mal día tras día, entonces ella dice así: estoy viendo un luz en el túnel, túnel. María Liberia está diciendo, estoy viendo un luz en el túnel, que significa las cosas van a derechar. Pero yo creo que alguien estaba caminando con un lámpara, porque se apagó. La cosa está haciendo mal constante. Las cosas se derechó. Peor. El corosín se terminó y se apagó. ¿Qué está? La cosa, familia, por eso está haciendo mal día tras día. Y Jesús advirtió diciendo, familia, mi reino no es de aquí. Si oramos de hoy hasta mañana, hasta el otro año, si oramos de hoy hasta el otro año, Jesús no puede derecharlo, porque Jesús no puede quitarlo del mano del diablo aún. Y no va a quitarlo. Por eso Jesús nos enseñó, pedid otro reino. Que tu reino venga. Jesús no nos dice orar para que este reino se derecha, se arregla. ¿Qué nos dijo? Pedid, venga tu reino, para que tu voluntad sucede en la tierra como en el cielo. Esa es la oración que Jesús nos enseñó. Entonces por eso las cosas no están arreglando. No puede arreglar tampoco. Por eso está yendo de mal, como mal y como de mala a peor. Guatemala para Guatapeor. ¿Sí dicen? Vamos un poco más para adelante. Vamos a terminar porque si no el tiempo nos corre. Solamente estoy trayendo los puntos, lo que la Biblia nos dice, para tener en cuenta. Ok, ahora vamos a ver un texto bien importante. ¿Qué Jesús entonces vino a hacer aquí en la tierra si ese reino no es de él? ¿Qué él vino a hacer? Lucas 19:10. Lucas 19, versículo 10. ¿Qué vino Jesús a hacer en la tierra si aquí entonces no es de él? Lucas 19:10. ¿Qué la Biblia nos dice? ¿Qué la Biblia nos dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué Jesús vino a hacer en la tierra? Buscar y a salvar ¿qué?
lo que se había perdido. Es decir, nosotros éramos de Él. No somos de Él. Por eso Él vino a hacer ¿qué? Buscar y a salvar lo que Él había perdido. Recuerda, nos perdió cuando el diablo lo quitó de Adán. Y está en los brazos del diablo. Hay problema. Y serio. Mira, una vez estaban conversando con Jesús. A veces, ¿sabe? Jesús habla las cosas recto, ¿no? Y mira cómo Jesús contesta. ¿Quién somos entonces aquí en la tierra? Vamos a ver la página otra vez. Juan 8:44. Juan capítulo 8, versículo 4. ¿Cómo Jesús nos llama? Si Él viene a buscar lo que era de Él, ¿cómo Jesús nos llama? Vamos a ver. Juan 8, versículo 44. No se asuste así. Entonces, esté tranquilo porque estamos leyendo lo que Jesús nos dijo. Juan 8, 44. Mira qué nos dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, guarda. ¿Qué está diciendo ahí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Uy. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Problema, familia. Porque Jesús habla la cosa recta, ¿no? Yo no puedo llegar. Mira, vosotros sois hijos del diablo, me manda con piedra. ¿Tú crees que tú puedes ir en el prisión más malo? ¿Quién aquí es hijo de Dios? No, vosotros sois hijos del diablo. Usted no sale vivo de ahí. Pero Jesús habla las cosas rectas. ¿Qué Jesús dijo? ¿Vosotros sois qué? Vosotros sois hijos del diablo. Mira, sabe, yo no quería aceptar ese texto. Lo mismo que usted. No. Pero déjame decirte cuando me paró quieto delante de ese texto. Déjame decir, yo tenía una sobrina pequeñita así, apenas 1 año. Esa sobrina un día salió de la casa de mi mamá con la lente de su mamá así, pequeñita así, con la lente pidiendo afuera. Yo dije, hey, ¿qué tienes ahí? Ella quitó nada, quedó parado. ¿Qué tienes ahí? Quedó, nada. ¿Qué tienes ahí? Poco a poco, esa sobrina sacó la lente detrás de su espalda. Voy a hacerte una pregunta. Ese niño de apenas 1 año, ¿me estaba engañando, sí o no? Ok. ¿Qué Jesús ha dicho? ¿Somos hijos de quién? Ese muchacho de apenas 1 año, ¿tú crees que está listo para ir a vivir en el cielo? Por pequeñita que es, ya me está mintiendo, escondiendo atrás de su espalda. Me imagino un juego, ¿no? Dios pone su gafa por ahí en el cielo y después, ¿quién agarró mi gafa? Y toma de allá para allá. No sé qué está captando. Es decir, por pequeñita que es, no está listo para entrar en el cielo. ¿Estamos captando el asunto? ¿Tú crees que la mamá de ese niño enseñó a ese niño a mentir? No. ¿Por qué está mintiendo? Por naturaleza. ¿Por qué? Jesús ha dicho, vosotros sois hijos del diablo. Es Jesús que dijo. Yo no me mando con piedad. Jesús dijo eso. Si quiere rompe la Biblia. Así es la cosa. Yo no quería aceptar este texto, pero desde que mi sobrina hizo esto, yo dije, Señor, tú tienes razón, verdad. Porque yo también robó papa en el olla de mi mamá, y cuando te preguntó cuando yo era pequeño, yo también dije no. Entonces hijo del diablo. Claro. ¿Usted recuerda cuando usted robó papa en la carne en la olla de tu mamá? Y usted lo comió escondido. ¿Quién te enseñó? Y dice, no, yo no soy hijo de quién entonces. Hijo de Dios, agarrando cosas escondidas. No, aguarda, tranquilo. Familia, es la Biblia que nos enseña las cosas. No podemos nada que hacer. Por eso la Biblia dice, Jesús vino a hacer ¿qué?
buscar y a salvar lo que él había perdido, lo que el diablo lo hizo mentiroso desde pequeño. Por eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que él había perdido. Vamos para adelante para tomar más tiempo. Si no terminamos, tenemos que terminar. Vamos rápido. Ok. Por ese motivo, hoy, mira qué dice. Por ese motivo, hoy nuestro mundo, ay. Ahí está. Por ese motivo, hoy nuestro mundo está trayendo los mejores hombres sabios, inteligentes, profesional en todo tipo de estrategia para parar o menguar los crímenes. Peor día tras día. Y hombre sabio que gana 20 y pico mil florín por mes, 40,000 florín por mes para arreglar los asuntos. ¿Tú ves algo de mejoranza? Tú quítalo del trabajo. Para tener una idea, nada va a derechar lo que Jesús dijo: pedid un otro reino. Pero es porque esto está dirigiendo por el diablo. Ahora mi pregunta es: ¿quién oración? Un día en su vida, ¿usted oró esa oración? Padre nuestro, casi todos nosotros. Mi pregunta es: esa oración nosotros lo oramos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Si ese reino llega esta noche, ¿usted está listo para entrar? Es oración que oramos. Es decir, usted está pidiendo todo: Señor, venga a tu reino. ¿Está listo para entrar? Es decir, mientras yo estoy, no lo paras de orar, porque Jesús nos enseñó para orar, hacer oración. Pero familia, está preparado, porque si ese reino llega esta semana, no sé de usted, tenemos que hacer, está listo. Si no, estoy pidiendo condenación. Señor, venga a tu reino. Y si llega, ninguno puede arreglarlo. ¿Por qué? Porque está dirigiendo por el diablo. Pero gracias a Dios que Jesús vino para buscar y a salvarnos, y Él nos está ayudando. Es decir, cuando tú oras, familia, de hoy para adelante vale la pena orar así: Señor, cuídame en ese reino del diablo. Protéjame, Señor. Yo quiero estar en tus brazos, porque en tus brazos estoy seguro, aunque en el reino del diablo. Porque Jesús protege a sus hijos. El diablo no puede hacer nada si Jesús no permite. Principalmente los hijos de Dios. Vamos rápido, si no, no terminamos. Las otras planetas, ellos no conocen tsunami, temblor, matanza, huracán. Ellos no conocen estas cosas. Estoy seguro. ¿Sabe por qué no conocen? ¿Usted recuerda el texto que Dios decía: alegraos cielos y los que viváis en ellos? Mas hay de planeta Tierra, porque planeta Tierra tiene ese problema. Las otras no. Porque el diablo agarró ese planeta y nos mintió a todos nosotros por acá. Dale tranquilo, hermanito. Más tarde, cuando terminamos, seguimos con eso. Es decir, el punto es, familia, Jesús vino para buscar y a salvar a mí y a ti. Las otras planetas no conocen. Voy a darte un punto rápidamente. Usted recuerda el primer astronauta que fue a la luna. Cuando ellos volvieron, recuerda, muchos años pasados, sí. El primer astronauta cuando fue a la luna, cuando volvió, ¿usted recuerda qué hicieron con esas gente cuando bajaron la tierra? Ellos con manguera, con desinfectando, ¿recuerda? Lavaron a esa gente para quitar ¿qué? Es aquí que hay pecado, allá no.
Es decir, el gobierno hizo al revés. Tenía que lavarlo antes de ir. Porque aquí hay pecado, no allá. Es decir, ellos van a ensuciar allá. Allá no hay nada. Es el gobierno que, pobrecito, no lee la Biblia. Si ellos estaban leyendo la Biblia, no. Lava, ve, no, vamos a pedir perdón de pecado antes de ir. Para que Dios limpiar sus vidas, para no ir a ensuciar por allá. Las otras planetas no conocen estas cosas. Vamos a pasar Ok, voy a leerlo rápido. No vamos a leer esos textos para tomar tiempo. Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia obras de sus manos. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, perdieron la gloria de Dios. Hay una diferencia entre las otras y nosotros como planeta Tierra. Ahora, vamos a terminar. Vámonos, corre. Ajá. ¿El texto lo puso? No, es el mío, ¿no? Ajá. Ok. Ok, nuestro mundo. Un mundo en medio del universo solo condenado. Es planeta Tierra en medio del universo, que es una planeta manchado, sucio con pecado. Porque recuerda que Dios ha dicho: alegraos vosotros, mas ay de planeta Tierra, porque planeta Tierra está manchado con pecado, lo que el diablo está haciendo con planeta Tierra. Ok, ahora, planeta Tierra como una mancha en medio del universo. Voy a hacerte una pregunta. Si usted tiene un bulto de papas, batata, ¿no? Si usted tiene un bulto de papas, compró su bulto de papas muy bonito, limpio, bonito. Un día siguiente, estoy oliendo algo mal. Hay un papa putrido en el medio. ¿Qué tú vas a hacer con ese bolsa de papa? ¿Qué va a hacer? Sacar ese papa putrido. ¿Y qué van a hacer con ese papa putrido? Botarlo. Ahora, si planeta Tierra en medio del universo es un mancha sucio, ¿qué Dios tiene que hacer con esto? ¿Botarlo? ¿Con usted adentro? Ahí está el asunto. Entonces Dios preguntando: ¿qué voy a hacer con esto? Porque recuerda que Dios ha dicho: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Mas hay de vosotros que mora en planeta Tierra. Dios, que es creador, podía agarrarlo como está redondo, así lo puso y ¡bim! Sí, porque está sucio y todo lo resto, porque Dios es creador. ¿Dios no puede crear un otro mundo? Claro, porque no nos votó. Planeta Tierra, con todas las cosas bonitas que Dios hizo, las flores, la naturaleza, las frutas, todas las bellas frutas con dulce sabor, todos los animales, billones de animales, todas las cosas maravillosas, todo tipo de luces de las estrellas y cosas así, todas las cosas bonitas que Dios hizo. Qué boniteza de lo que Dios hizo. Dios tenía que tomar una decisión con planeta Tierra, con todas las cosas bonitas y con gentes bonitas que Dios hizo. Dios tenía que tomar una decisión. Dios decidió, como la Biblia dice, decidió venir por ti y por mí. Rechazó todo. Dios, Jesús, rechazó su trono. Rechazó su comodidad. Él es Dios, viviendo sobre su trono. Bajó de su trono, quitó su corona para venir a recibir corona de espinas. Cuando estaba bajando de su trono, un ángel le dijo: Señor Jesús está bajando de su trono, pero allá abajo está preparando un cruz para clavarte.
Él dijo, me voy. Porque en Oranjestad hay algunas personas que me están esperando. Cuando Jesús quitó su corona para poner, un ángel dijo, Señor, están preparando un corona de espina para clavar en su cabeza. Él dijo, me voy. Porque una noche, en 2017, octubre, septiembre, octubre a noviembre, hay algunos hijos y hijas que aman a Dios, que vienen a escuchar su palabra. Y Él dijo, me voy, aunque me mata, me voy a salvarla. Me voy a buscarla para salvarla. Así, ¿qué voy a hacer con esto? No era fácil para Dios tomar la decisión. Lucas 19:10 nos dice, porque el hombre, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tomando golpes para salvar a ti y a salvar a mí. Bajó de su comodidad para salvar, tomando golpes, escupidas sucias en su cara, patadas para salvar a ti y salvar a mí, porque nos amó. No hay dos de ti. Dios vino a salvar a ti personalmente. No hay dos de ti, por el mundo total. No hay nadie como tú, como lo mismo que usted. ¿Así tan importante usted es para Dios? ¿Así tan importante usted es para Dios? No hay dos de ti. Él vino para salvar a ti. Porque como usted es, porque ama a ti así como es. Bajó de su trono, vino para salvar a ti y salvar a mí. Cuando Dios tomó la resolución, voy a salvarlo, ¿sabe que el diablo que tiene la gobernación aquí, sabe que el diablo dijo? ¿Quién viene aquí en el mundo? ¿El Hijo de Dios para salvar a los que están por acá? El diablo dijo, nadie viene aquí para salvar a nadie. Y el diablo comenzó a preparar sus ángeles. Porque el diablo puso para cuando José y María buscaba un lugar para Jesús nació, ¿qué el diablo hizo? No. José llegó, buenas noches. Yo tengo mi esposa en el estado, va a dar ahí. No, cierra la puerta. Negó María y José para que tener el hijo, tu Dios y mi Dios. Lo negó. El diablo hizo para que Jesús no naciera para salvar a ti y para salvar a mí. Cuando logró nacer en medio de bestias, ¿qué el rey Herodes mandó a hacer? Matar, buscar el hijo para matarlo, para no salvar a ti y salvar a mí. El problema está entre Dios y el diablo. Nació en medio de bestias. Rey Herodes lo buscó para matar. ¿Sabe que Jesús murió la muerte más cruel que todos nosotros? Mira, nosotros cuando el bebé nace, vamos a arreglar el cuarto, poner paño blanco, desinfectante, todas las cosas del cuarto, porque el bebé viene. Cuando tu Dios y mi Dios nació en medio de bestias. Después el diablo lo buscó, usando rey Herodes, buscando. Mira, María nunca podía imaginar que ella va a ser un fugitivo con un bebé en el monte, en esos escombros y cosas, para salvar ese bebé, porque viene para salvar a nosotros. ¿Sabe que nosotros hasta cuando morimos van a preparar un caja bonito? ¿Qué color de caja vamos a poner sangre dentro? Vamos a poner un caja color blanco con felpa rojo y poner el muerto a dormir en el caja, bien así, darle un poquito de deodorante, quieto en la caja, sí, para no oler.
Es decir, nosotros muere bien así con corbata vestido, mientras tu Dios y mi Dios murió clavado en una cruz a las 3 en el sol caliente. Es decir, nuestro Dios nació peor que nosotros, vivió peor que nosotros, murió peor que nosotros. ¿Para salvar a quién? Nosotros. Ese Dios vamos a estudiar esta semana. Por eso vale la pena tomar tiempo, venir esta semana para conocer los planes que Dios tiene. ¿Por qué Él vino con tan urgencia para buscar a ti y buscar a mí? Y terminamos. El diablo dijo, aquí es mío, nadie viene para salvar a nadie. La Biblia nos dice, Jesús dice, vino al mundo, ¿por qué? Porque te amo. Jesús vino al mundo porque te amo. Dios no interesa en nada, Dios interesa en ti y en mí. No tenemos boca para agradecer a ese Dios. ¿Usted tiene una boca para agradecer a ese Dios? No tenemos palabra para agradecerle tantas cosas que hizo para salvarnos. Pero familia, vale la pena. ¿Quién quiere decir, yo quiero orar esta noche para la persona que dice, hermano, yo quiero orar por mí también para tomar más tiempo con Dios, para tomar las cosas de Dios más en serio, porque Él sí tomó mis... ¿Quién quiere ponerse de pie diciendo, orar por mí también? Yo quiero tomar las cosas de Dios más en serio. Dios bendice cada uno de nosotros. Vale la pena tomar las cosas de Dios en serio, porque Dios no reservó ni su Hijo para salvar a nosotros. Hizo todo de su parte para salvarnos. Voy a orar y voy a incluir la caja de oración también en la oración que vamos a orar. Todas las personas ya puso su papel en la cajita, porque vamos a orar y incluimos también las peticiones. ¿Sí? Si hay más papel, lo incluimos mientras voy a orar para que Dios nos ayude a tener las cosas más serio, para que Dios nos ayude a venir esta semana a escuchar, estudiar más de Él. Vamos a orar. Tenemos aquí un anciano, vamos a pedir. Voy a orar y después, hermano, termino con oración también para la caja. Oremos, familia. Gracias, Padre eterno, esta noche por tu palabra. Gracias, oh Dios, que trajo tus hijos esta noche para estudiar más de ti. Oh Dios eterno, aquí tú ves cada uno de tus hijos que está parado sobre sus piernas diciendo, Señor, ayúdame. Yo quiero estar más cerca de ti. Oh Dios, tú conoces cada persona parado aquí. Tú conoces cada uno en profundidad de sus corazones. Tú sabes que ellos están pidiendo a ti. Tú sabes que ellos tienen en su corazón, en su vida. Oh Dios, permite que ellos puedan disfrutar en tus brazos. Cuídele en sus brazos. Protéjalos en tus brazos. Ayúdalo en las cosas que ellos están pendientes, con su vida, con su salud, con su hogar, con todo, Dios. Y permite de la oración que nos enseñó pidiendo, venga tu reino, permite que cada uno que está presente aquí está listo para ir a vivir contigo en tu reino, oh Dios. Bendice a todos nosotros. Te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Seguimos orando con el hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tenemos las peticiones, mi Señor, que ya tú conoces la respuesta sobre cada uno de ellos, mi Dios. Tú conoces cada corazón en este momento. Tú conoces cada pedimiento, mi Señor, que sale de la profundidad del corazón de cada uno. Hay personas aquí, mi Señor, que escribieron en un papel para decirte
Señor, haz un milagro en mi vida. Hay personas que escribieron que quieren tener más fe. Hay personas que escribieron, mi Señor, que cambien las cosas en sus casas, en sus matrimonios, sus hijos, mi Señor. Hay tantas peticiones. Pero Señor, tú en una sola palabra tú puedes cambiar y dar respuesta a todas estas peticiones, mi Dios, porque tú eres Dios. Oh, mi Señor, dé a cada uno conforme a tu divina voluntad. Permita, mi Señor, que estas peticiones sean sellados, mi Señor, en tu trono de gracia. Y que tu respuesta, mi Señor, sea una respuesta donde cada persona puede venir a tu trono de gracia. Gracias por darnos ese privilegio, mi Señor, de orar y comunicar contigo, mi Dios. Eso te lo agradecemos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y acuerda también, oh Dios, el hijo de ese joven allá en Venezuela y todo lo resto. Gracias, Dios. Vamos a disfrutar que en el cántico tema. Cántico tema, sí. Sí. Mientras el cántico tema está sonando, entonces comenzamos a salir poco a poco. ¿Sí? Para el tiempo. Tanto tiempo en la oscuridad Yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande. poder de Dios. Ven, ven. Ven a Jesús. Mis hermanos, te esperamos mañana a la misma hora. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el
viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello